¿Qué tal? Buenas noches. Esta historia empezó como un hecho policial, aparentemente en un ataque de furia. Esto ocurrió en Villa Bosch, empezó el jueves a la noche. Una vecina reiteradamente se quejaba de otra vecina que tenía 16, 17 perros, enorme, mucho olor, en fin, todo el barrio se quejaba. Hasta que un día esta vecina, que resultó ser Liliana Vargas, que vivía con su mamá de 91 años, decidió terminar con las discusiones, salió y mató a la señora de Sorsoli, una señora de 40 y pico de años, la mató de 3 tiros. Uno de ellos cuando estaba en el suelo, la remató con un revólver calibre 22, una pistola 22. Hasta ahí el hecho policial, se dio a la fuga, entra, preparó una muda de ropa y se fugó. Hasta ahí la historia era la loca de los perros y la furia de una persona que evidentemente... Pero claro, empezó a correr la historia y se empezó a conocer más y tenía 50 denuncias más o menos. Ahí termina el episodio. Termina el episodio y termina mucho más cuando el sábado a la noche, en una cuestión rara, alguien dice que estaba entrando a un hotel y que un vecino la reconoce. El hecho es que la denuncia, finalmente la policía la detiene. Ahí termina el raíz de Liliana Vargas. Y ahora, obviamente, está presa. Detrás de la historia de Liliana Vargas, hoy conocimos a Ruth Vargas, que es su hermana, y que mientras Liliana Vargas estaba prófuga, Ruth Vargas estaba aterrorizada. Y usted dirá, ¿por qué está aterrorizada Ruth Vargas? Ruth está aterrorizada porque conoce la historia de su hermana. Cuando ella tenía 8 años, cuando Ruth tenía 8 años, su hermana tenía a la sazón 19, el doctor Raúl Matera le diagnosticó esquizofrenia. A partir de ese momento empezó una saga familiar que culmina ahora con esta enorme tragedia. Y Ruth, que ha podido ahora salir a la luz y que creo que lo que va a dar testimonio de cómo pueden complicarse las cosas cuando uno trata de tapar historias familiares. En realidad, el hecho policial es desgraciado, es terrible, muere una inocente. Probablemente mañana entren a la casa esta donde vivía Liliana Vargas y se van a encontrar con un espectáculo alucinante probablemente. Esto está dispuesto a hacer Ruth. Pero en realidad lo que Ruth quiere es que la gente abra los ojos respecto a este tema de la enfermedad mental y en cómo a lo largo de toda una vida, tapando algo, llega un punto en el cual se deja destapado todo y ocurren las tragedias que ocurren. Ruth, primero gracias por aceptar nuestra invitación. Vos sos hermana de Liliana Vargas, 11 años menor, más o menos, 11 años menor. A ella le diagnostican esquizofrenia, vos eras chiquita, sí, pero te acordás. Sí, me acuerdo. Cambia la historia ahí de tu familia. Totalmente. O sea que Liliana Vargas tiene un diagnóstico de esquizofrenia. Sí. No tratado. Estuvo internada un tiempo. Un tiempo corto cuando le contaron. ¿Cuántos años tiene Liliana ahora? 62. 62, o sea, vos tenés 51. O 50, sea, 50. 50. Entonces tenés 12 años menos todavía, querida. Entonces quiero saber, Liliana la diagnostican a los 19 años esquizofrenia. Sí. La interna en un neuropsiquiátrico. Sí. El doctor Matera la interna y le hacen lo que recuerdo hasta el día de hoy, ¿no? La cura de sueño. Y recuerdo las veces que la íbamos a visitar y demás, cómo le rogaba a mi mamá que la saque de ahí, en ese estado. O sea, medio ella estaba dopada. Dopadísima, sí, me acuerdo de eso, sí. Y bueno, mi madre es como que no soportó tanto dolor y la sacó en pleno tratamiento. Y después de eso... ¿Cuánto tiempo estuvo bajo tratamiento? No recuerdo mucho, pero fue un tiempo que... ¿Un año? Me acuerdo que teníamos que ir mucho a visitarla y recuerdo el parque del lugar, recuerdo el nombre que era, creo, si no me equivoco, Clínica San Michele. San Michele. Sí, me acuerdo del nombre porque íbamos tanto que bueno. ¿Y siempre estaba dopada? Estaba con el tratamiento, sí, como con lo que podía, ella pedía que la saquen de ahí. Mi madre y mi padre venían destrozados cada vez que la dejaban. El tratamiento probablemente haya sido inhumano y tu vieja haya cedido a la necesidad al pedido de una hija que estaba desesperada, ¿no? Tal cual, sí, sí, tal cual. Ahora, a partir de ese momento nunca más hizo tratamiento. No, en realidad ella, el brote
que hizo fue terrible. ¿Vos te acordás cómo fue el brote? Sí, fue conmigo el brote. El brote fue conmigo, o sea, fue con vos. Una agresión ¿Te terrible. quería matar a vos? No, fue algo muy difícil, no lo puedo contar, le pido Chiche, por favor, tenga. Pero tu vida, fue, sí, mi vida corrió riesgo y aparte el daño. ¿Vos todo este tiempo viviste aterrada por tu hermana? En realidad yo me voy de mi casa a los 15 años, de tanto maltrato y de tanta locura. Mi papá, en la última vez que mi hermana me golpea, corro al colegio de monjas que está a 2 cuadras de ahí, que es el colegio de Lourdes. Y como yo iba a ese colegio, las monjitas en ese momento sabían la historia, sabían todo y me ayudan. Y dicen, hasta que no vuelva tu papá, vos de acá no te vas. Entonces, cuando vino mi papá, don Varga, o esto o denunciamos o la sacamos de ahí. Sí. Y entonces aparece una mujer que se le había muerto la hija, que la saludo desde acá, Manila. A ver, ¿puedes y me poner el cría. grafo original, por favor, chicos? Porque no pongan los textuales. Si no ponen el grafo original, la gente no sabe de qué estamos hablando. Sí, gracias. Ok. Pues tantas frases no sabemos de qué estamos hablando, sí. Y esta mujer me cría y a partir o sea, que vos de ahí saliste, te empezó a crear otra familia. me crió una señora y a partir de ahí fue construir. Mi vida fue siempre construir y estudiar. Estudié el profesorado. Liliana logró separar a la familia, digamos. Yo no sé si lo veo de esa manera. Yo me fui para salvar mi vida, porque pero digamos, hoy no estaría hablando con usted. Tu madre la rescata a Liliana de la clínica neuropsiquiátrica porque no podía soportar la idea de que estuviera internada por loca, digamos. La esquizofrenia es una enfermedad hoy perfectamente convivible con la esquizofrenia, pero bueno, hace años la esquizofrenia era estigmática, ¿no? Era una cosa, tiene esquizofrenia, está loca y bueno, se supone que no tenía remedio. Ahora, de hecho, digo, el tratamiento, no sé, terribles tratamientos de dopar a la gente tampoco ha resultado. Eran los tratamientos de ese entonces, también sí, hablemos de que estábamos hace 40 y pico de años atrás, donde es lo que yo le decía por la radio hoy, donde no había celular, donde todas las cosas se tapaban, se ocultaban, se escondían. Lo que yo no entiendo es por qué tu madre elige separarse de vos para rescatar a tu hermana. ¿Sabe, Chiche, que... ¿Y tu padre qué dice, el asesor? Contestando la primera cosa, sí. Yo creo, después de que fui madre, pude perdonar y entender a mi mamá. Hasta los 29 años que yo fui madre, no entendí ni perdonaba a mi mamá por eso mismo. Y mi padre era un tipo que se peleaba todos los días con mi madre para volverla a internar, para... ¿Tu papá quería internar a Liliana? Sí, él quería, y de hecho, gracias a él, yo pude salir. Él se presentó frente al juez y pidió que yo pueda salir de casa, porque yo era menor de edad. Entonces, mi padre ha sido el ángel de mi vida. No intentó retenerte. Mi mamá estaba enojada porque yo me había ido. Se enojaba porque yo la visitaba. A ver, hay una cosa que yo no termino de entender. Vos, tu madre elige entre vos y tu hermana enferma. Sí. Elige a tu hermana enferma. Pero sí. Por el otro lado te castigó a vos, digamos. La frase de mi madre, una vez le pregunté, ya tenía a mi hija yo, ¿no? Entonces le pregunté, ¿por qué, mamá? Mira, ahora tenés una nieta. ¿Por qué elegiste esto? ¿Por qué? Y me contestó, vos sos fuerte, tu hermana no. Eso no me lo olvido nunca. Es muy difícil. Es una respuesta, es una respuesta. Lo que pasa es que, digamos, mientras ella fortalecía a tu hermana enferma, también estaba generando esta tragedia. Digamos. Terrible. Era como que una se comió a la otra después. Y... Ahora, tu hermana Liliana, ¿hizo pareja en algún momento o siempre...? Tuvo parejas esporádicas, cosas así. O sea, nadie soportaba el carácter de mi hermana. Ahora, digamos, su esquizofrenia era de manifiesta permanentemente. Digo, cuando ella ya se encierra con los perros, ¿lo hizo siempre o esta es una nueva, digamos... Fue paulatino. Fue paulatino. Y lo que nunca hubo en casa, vidrios sanos. Nunca. Ella rompía todos los vidrios.
en ataque de ira, pero no estaba medicada en nada, ningún médico la veía. No, mi madre buscaba terapias alternativas. Que yuyos, brujas, ese tipo de cosas. Terrible era. Ahora ella no tomaba nunca se medicó después de, digamos, de la intervención de Matera. Cuando tu vieja la saca del neuropsiquiátrico, nunca vio a nadie. Imagínese que yo estoy contando suavemente la historia. No, debe ser una historia terrorífica, mirá las cosas que han pasado en tu casa para que vos te tengas que ir a refugiarte al colegio de monjas. Y de ahí no volviste nunca más a tu casa. Y de ahí, sí, yo siempre mantenía contacto porque yo tenía siempre la esperanza de rescatar a mi mamá. Yo siempre pensaba que yo iba a poder rescatar a mi mamá. De hecho, lo hice hasta los 30 años, cuando le da una golpiza en la calle. 6 años aparecías por tu casa, tu hermana te pegaba un tiro. Claro, esto es lo que yo le quería comentar. Cuando yo tengo 30 y pico de años, a mi hermana le pega a mi mamá y una alumna. Yo tenía un gimnasio muy grande en Villa Bosch. Una alumna me avisa, mirá, está en la calle, la agarró de los pelos. Entonces, cuando llegué a mi casa, tuvimos que entrar con la policía a buscar a mi mamá, estaba golpeada. Entonces ahí fue cuando le dije a mi mamá, por favor, te lo pido, por favor, hacé la denuncia, internémosla. Y ahí mi mamá hace la denuncia, que yo justamente el otro día la estaba mirando porque la guardé. Le hace la denuncia. Y le digo, bueno, vamos a casa, la trajimos a casa, mi hija había armado una camita, todo era hermoso. Decíamos, bueno, viene la abuela, viene la abuela. Vino la abuela, se quedó 3 días y a los 3 días tengo que ir a cuidar a Lilita, tengo que ir a cuidar a mi hija, vos sos fuerte, mamá no, fue y retiró la denuncia. Y ahí fue cuando fue lo último. Ahí pude bajar la persiana porque mira que hice tuve ayuda psicológica, tuve ayuda de todo tipo y no podía despegar ese lazo que yo quería recuperar. Y entonces ahí dije, basta, esto se terminó, al poco tiempo me asaltan y dije, listo, me voy. Y me fui muy lejos. La llamaba por teléfono, ¿y dónde estás? En España. Yo nunca decía que estaba en el sur porque tenía terror.